La noticia nos lleva ahora a Perú y concretamente a un pedido que realizó la Fiscalía contra un expresidente, estamos hablando de Fujimori, y también el resto o algunos de sus funcionarios. Sí, así es, Gaby. Un caso que hay que retrotraerse a 1990, los años del gobierno fujimorista. Fijémonos todo el tiempo que tuvo que pasar para que la justicia avanzara en esto. Estamos hablando de más de 16 años de investigaciones judiciales. ¿Por qué? Por la causa de las esterilizaciones forzadas en Perú. Esto es algo que es dramático, o sea, es realmente trágico lo que pasó en esa época y a veces se conoce poco, que lo que pasó es que durante esos años el gobierno de Fujimori avanzó junto con o avalado por el ministro de Salud de ese entonces, con un programa de esterilización donde, de hecho, las personas que fueron víctimas de este programa fueron 350.000 mujeres y 25.000 varones. ¿Qué es lo que hacían? Era un programa que lo que buscaba era hacerlo de manera forzada, es decir, que las mujeres iban a revisarse una salita, sobre todo en las zonas rurales, sobre todo en los sectores más empobrecidos, y terminaban... Los de menores recursos, si se quiere. Que no tenían era un programa para controlar la natalidad sin el consentimiento de las mujeres ni de los varones, porque estamos viendo que también esto incluyó a varones, y que de esta manera lo hacían para controlar también la pobreza, los índices de pobreza en Perú. Realmente es aberrante. Las series estas distópicas donde justamente hay control de los cuerpos de las mujeres en qué pueden hacer y qué no. Y en este caso lo que hacían, se iban a atender, les decían que tenían que ser revisadas, le decían que tenían que atravesar una intervención quirúrgica y les ligaban las trompas y de esta manera no podían volver a tener hijos. Estamos hablando, insisto, de más de 350.000 mujeres que fueron víctimas de esto durante estos años de Fujimorismo. Alberto Fujimori, expresidente de Perú, es un presidente, digamos, que actualmente está preso, está también condenado tiene una condena de 13 años, está cumpliendo una condena de 13 años por delitos de lesa humanidad y también de corrupción. Recordemos que su hija Keiko Fujimori es uno de los sujetos políticos más activos hoy de la política peruana y que quiere disputar por la próxima presidencia de Perú. Es decir, las raíces del fujimorismo en Perú todavía siguen latentes y hay un porcentaje importante de la población que también apoya a estos sectores. Digo, para no tomarlo solo como un caso de laboratorio que pasó hace muchos años y ya está, sino que también estamos viendo esto. Pero por suerte hoy una noticia importante, agradable en este sentido, de que avanzó la justicia porque abrió este lunes la primera audiencia contra el caso de las esterilizaciones forzadas. Como digo, en este proceso también murieron al menos 18 mujeres en este proceso quirúrgico del que ni siquiera daban su consentimiento. Y después empezaron a hacer un trabajo de rastreo. De hecho, hay algunas ONGs que trabajaron esto de manera muy detallada, donde se prestaba, porque ni siquiera querían hablar, ¿no? Como eran zonas rurales, que por ahí no hablaban castellano bien, que el aparato judicial de la justicia tradicional no llegaba a esos lugares, no querían ni prestar testimonio por temor a ser castigadas o a recibir algún tipo de represalia por esto. Con esto, insisto, avanzaron hace un par de años ya algunas ONGs donde también empezaron a grabar los testimonios de estas mujeres para empezar a tejer esta historia que había sido silenciada durante tantos años. Así que creo que es, bueno, una buena noticia que igualmente Fujimori no estuvo en esta audiencia y que de hecho tiene desplegado todo su gran equipo de abogados para frenar todo esto, pero que da cuenta, por un lado, lo lento que avanza la justicia. Digo, estamos hablando de más de 30 años. Por lo menos en las últimas décadas hemos hablado de más de un presidente en algún problema de corrupción, algo que también en algún momento habrá que rever. No hablo de analizar, hablo de rever qué es lo que está pasando con la clase política. Es interesante porque mencionás, por ejemplo, que en una semana pueden destituir un presidente y sin embargo tardan 30 años en avanzar con un caso judicial de la envergadura que ha tenido ¿no? Para esto declararon más de 1.200 mujeres, es decir, hay muchísimos testimonios prestados para avanzar contra la condena o en la condena contra el expresidente Fujimori. Y insisto, un expresidente que también tiene todo, tiene un despliegue también dentro de la estructura de poder peruano que hace que haya podido atravesar estos largos años, estas 3 décadas, sin ningún tipo de condena con este caso. No quiero decirte inmune, pero sí mínimamente que todo esto estuvo tapado durante tanto tiempo. Sí, y lo bueno es que se sepa porque, digamos, realmente es aberrante que hayan
directamente controlado el cuerpo de las mujeres y la capacidad o no de ser madres de manera totalmente forzosa. Y estamos hablando, insisto, de mujeres, sobre todo campesinas, en espacios rurales y de los sectores más pobres. Y para aquellos que no quieran escuchar, tal vez hablar solo de mujeres, también hubo hombres. Y también hubo metidos varones, en el medio sí, de este tipo de delitos. Gracias, Aye.